Bueno, con respecto a la primera pregunta, entonces la restricción del crecimiento intrauterino se refiere a un feto que no logra alcanzar su crecimiento esperado para su edad gestacional. Entonces un peso fetal por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Es una alteración patológica que se puede vivir en causas fetales como anomalías cromosómicas o procesos infecciosos, causas maternas como la hipertensión arterial o también el tabaquismo y disfunción placentaria. Se puede clasificar como simétrico o asimétrico. La restricción simétrica se refiere a un feto que es uniformemente pequeño, se detecta usualmente en etapas tempranas del embarazo y se asocia mucho a anormalidades cromosómicas, malformaciones congénitas multifactoriales e infección intrauterina. Y la asimétrica es la más frecuente, se manifiesta con una circunferencia abdominal pequeña en relación con el resto de parámetros de la biometría fetal. Implica una anomalía placentaria materna y como el feto empieza a recibir menor aporte sanguíneo al que requiere, va desviando la sangre de preferencia a órganos vitales como cerebro a expensas del hígado, del músculo y de la grasa, que es el sparing cerebral. Si ese proceso patológico y esa hipoxia continúan, en un momento dado ya el feto se torna pequeño y pierde la capacidad de compensar y ya podría ser muy similar a una restricción simétrica. Y algo como para diferenciar esos dos, en el caso de que eso sucediera, es que el RCIU asimétrico también suele cursar con oligohidramnios producto del estrés crónico fetal. Puede clasificarse también como restricción temprana o tardía. La temprana es aquella que se detecta en el segundo trimestre, tiene una fuerte asociación con disfunción placentaria e hipoxia fetal crónica y es común que se presente en el contexto de una preeclampsia en la madre. Y el tardío es la forma más común, hasta en el 80% de los casos, se vuelve mucho más aparente en el tercer trimestre y se relaciona con disfunción placentaria leve. El Doppler de arterias umbilicales puede ser normal, pero a medida que va avanzando el deterioro fetal ya hay cambios en la relación entre la arteria umbilical y cerebral. Con respecto a la segunda pregunta de cuando nace un niño con RCI en las primeras 48 horas que debería evaluarse para definir si hubo lesión neurológica, buscando en la literatura hay como varias posturas. Una es hacer siempre un examen neurológico seriado con escalas estructuradas. Algunas de las que investigamos fue la de Amiel-Tison, o en el caso, pues en el contexto de que exista, por ejemplo, también una sospecha de asfixia perinatal y encefalopatía hipoxicoisquémica, hacer el SARNAT. Se deben hacer de forma seriada a las 6, 12, 24 y 48 horas para ver si hay evolución pues como de algún signo clínico. Esos pacientes también tienen mayor riesgo de hacer alteraciones metabólicas como hipoglicemia y alteraciones hidroelectrolíticas que en últimas también podrían generar compromiso neurológico, entonces siempre estar pendiente de esto para hacer una corrección temprana. Y con respecto a la evaluación con neuroimagen, la ecografía, pues si se tiene disponibilidad, sería la imagen ideal en esas primeras 48 horas. Porque estos pacientes se ha visto que también pueden tener mayor riesgo de hacer leucomalacia periventricular, también hemorragia intraventricular y teniendo disponibilidad de resonancia debería considerarse su realización especialmente en la primera semana de vida. Bueno, la tercera pregunta nos dice que cuáles son los cambios que sufre el cerebro por el RCIU antes del nacimiento. Para responder a la pregunta, lo primero que debe mencionarse es que se genera, digamos que a consecuencia de ese RCIU, un proceso de hipoxia fetal crónica. Esta hipoxia fetal crónica lo que genera es que el feto, como una respuesta adaptativa, tenga que disminuir su tasa de crecimiento, pero que adicional a eso tenga que hacer una redistribución del gasto cardíaco para preservar algunos órganos que son vitales, entre esos el cerebro. A este proceso se le denomina protección cerebral. Sin embargo, desafortunadamente, digamos que el cerebro no se desarrolla de la forma en la que se espera como consecuencia pues de este proceso de protección.
La bibliografía nos dice, por ejemplo, que digamos que el cerebro tiene una disminución en su volumen, ¿cierto? Porque se afectan todos los procesos de migración, de proliferación y de maduración neuronal, y que existen unas áreas que pueden ser más susceptibles a esa hipoxia y a esas disminuciones de volúmenes, como lo son el cerebelo y el hipocampo, que digamos que tienen como bastante evidencia en cuanto al daño que pueden presentar, ¿cierto? ¿Qué nos dice la bibliografía también? Que en un principio, como respuesta, digamos que en ese proceso de protección cerebral se preservan zonas corticales, sobre todo la corteza frontal, digamos que como con el gasto cardíaco, pero que luego también en respuesta a esa hipoxia se intenta preservar la sustancia gris profunda, los núcleos de la base, y digamos que ese gasto cardíaco puede dirigirse más hacia esa zona cerebral. ¿Qué pasa entonces? Que pues, puede haber mayor susceptibilidad de daño en zonas corticales, justamente por intentar preservar esa sustancia gris profunda. Hay artículos, ¿cierto?, bibliografía que nos menciona que puede haber, por ejemplo, una disminución en ese volumen de la sustancia gris cortical hasta en un 28% en comparación con los lactantes que nacen a término, ¿cierto? Los niños pues con RSIU en comparación con los lactantes que nacen a término. Entonces, se ve afectado como tal todos esos procesos de proliferación, de maduración y de migración que generan esa disminución en el volumen que obviamente pues también están muy relacionados como con todos esos daños, como con todos esos retos que tienen los niños a nivel cognitivo. Bueno, por último, también la bibliografía nos dice que se pueden presentar todo un proceso de inflamación oxidativa y de daño en la microvasculatura cerebral, pues a consecuencia de la hipoxia y de los procesos de reperfusión. Cuando tenemos como tal todos esos procesos entonces de, digamos, inflamación, se puede generar como lesión o daño a los oligodendrocitos inmaduros y también a toda la sustancia blanca. Entonces puede, digamos, que haber una mayor susceptibilidad, que se presenten lesiones difusas en la sustancia blanca, y como consecuencia de esos daños a nivel de los oligodendrocitos, pues también pueden haber alteraciones en los procesos de mielinización. Entonces son como muchas las cosas que ocurren en ese cerebro antes del nacimiento a consecuencia de ese RSIU y que pues no son cosas favorables desafortunadamente, entonces que pueden generar digamos que todas las alteraciones de las que les vamos a hablar, como dando respuesta a las siguientes preguntas. Bueno, y la cuarta pregunta nos habla de cuáles son las áreas del desarrollo neurológico que digamos se ven afectadas como tal a largo plazo por ese RSIU. Digamos que en un principio una de las áreas más afectadas es el área cognitiva. Múltiples estudios muestran, por ejemplo, que pueden haber disminuciones en los promedios de coeficiente intelectual de los niños con un RSIU o mayores afectaciones o alteraciones como en los procesos de aprendizaje. Estos niños, por tanto, pueden requerir, por ejemplo, en la etapa escolar, de mayores apoyos, pues porque tienen más dificultad con relación a sus compañeros. Se habla entonces, por ejemplo, de dificultades en sus funciones ejecutivas, en sus funciones mentales superiores, y recordando como un poquito lo que decíamos ahorita, el hipocampo, por ejemplo, es una área que puede, digamos, sufrir bastante y que se ha evidenciado que tiene, por ejemplo, una disminución en su volumen y en su, pues, digamos, como en su densidad cortical, lo cual pues puede estar obviamente relacionado con esas dificultades en memoria y en los procesos de aprendizaje. Eso pues en el área cognitiva. En el área motora también existen alteraciones. La bibliografía refiere, por ejemplo, retrasos en la adquisición de hitos del desarrollo motor, y gran parte de la bibliografía apunta que estos retrasos pueden ser más significativos durante los primeros 2 años de vida. Adicional a eso, por todo lo que hablábamos ahorita de las lesiones que se pueden presentar, en el cerebro también digamos que los resultados son heterogéneos, pero apuntan a que puede haber mayor riesgo, por ejemplo, de hemorragia intraventricular o de una parálisis cerebral asociado pues a este RSIU. Entonces esto pues obviamente también genera mayores alteraciones a nivel motor. Y es importante también mencionar que el cerebelo es un área que también puede sufrir, entonces a nivel coordinativo pues son niños que también pueden tener como dificultades. La bibliografía también apunta a que los niños pueden tener como alteraciones, digamos, menores, por así decirlo.
alteraciones ya sea coordinativas, ¿cierto? Digamos que no como tal una parálisis cerebral, pero sí disfunciones, digamos, motoras que pueden ser más leves o trastornos motores pues leves. Bueno, en el área del lenguaje también hay como una afectación, y es que los niños pueden tener un mayor retraso como en la adquisición del vocabulario, adicional a eso como mayores retos en su lenguaje comprensivo, lo cual obviamente pues va a dificultar esa fluidez del lenguaje, y eso también está pues muy de la mano con la alteración de tipo cognitivo, ¿cierto? Hay estudios heterogéneos, digamos que diferentes resultados que muestran que también en el área conductual y en la regulación socioemocional pueden tener como alteraciones. Entonces son niños que pueden tener mayores dificultades, por ejemplo, para la autorregulación, en términos, por ejemplo, de impulsividad, a nivel atencional y de ansiedad, ¿cierto? Y obviamente pues todo esto puede estar también relacionado o va muy de la mano con la severidad del RCIU, pero adicional a eso con las comorbilidades y con todo su entorno familiar, que también son un determinante importante. Y ya la última pregunta, que corresponde a cuáles son las consecuencias del retardo de crecimiento intrauterino en la vida adulta. Bueno, los niños con retardo de crecimiento intrauterino sufren importantes alteraciones del neurodesarrollo, específicamente en los dominios cognitivo y motor, además de problemas lingüísticos, conductuales y de adaptación, sobre todo en los primeros años de vida. Las evaluaciones tempranas y los estudios de biomarcadores pueden facilitar la identificación precoz de lactantes en riesgo y la implementación de intervenciones oportunas para minimizar las alteraciones a largo plazo. Los recién nacidos con RCIU asimétrico se relacionan con peores resultados en el neurodesarrollo. Todo esto lo podemos evidenciar en un artículo de reciente publicación, ahora en el 2025, en el Journal Mater Fetal Neonatal Medicine, con título de Resultados en el neurodesarrollo en niños con restricción de crecimiento intrauterino. Bueno, y con respecto a la última pregunta de cuál escala creemos que es mejor para el seguimiento de estos pacientes, pensamos que depende del momento y de la edad del paciente. Entonces, inicialmente en las primeras 20 semanas post-término se podrían evaluar movimientos generales. Los movimientos generales, y como habló Alejandra sobre las alteraciones que se generan a nivel neurológico, estos pacientes tienen alteraciones en la sustancia blanca y en el volumen cerebral, y pues los estudios con RCIU muestran que hay alteraciones en la calidad de los movimientos generales, entonces es una buena herramienta inicial para obtener información muy importante sobre integridad neurológica temprana, riesgo de parálisis cerebral y de trastornos del movimiento y alteraciones motoras en el futuro. Posterior a eso, consideramos que se puede hacer seguimiento con el Hammersmith. Se recomienda pues como en todos los pacientes con riesgo neurológico, que sabemos que pacientes con RCIU entran dentro de esa categoría, y nos va a dar información sobre riesgo motor, alteraciones neurológicas leves a moderadas, ideal pues como para hacer seguimiento y poder hacer una evolución neurológica que sea seriada. Y por último, dentro de los estudios pues que revisamos de seguimiento a largo plazo de pacientes con RCIU, muchos de estos pacientes los evalúan con la escala de Bayley. Entonces es muy importante porque aporta información sobre cognición, lenguaje expresivo y receptivo, motricidad fina y gruesa, conducta adaptativa. Entonces es una herramienta buena y estandarizada pues y completa para evaluar pues como estas diferentes áreas entre los 0 y los 42 meses.